Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy hacemos ñoquis rellenos de mozzarella con salsa rosa. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es poner las papas a cocinar enteras y con cáscara para que no absorban mucha agua a partir de agua fría. Y las vamos a cocinar hasta que las pinchemos y estén bien tiernas para hacer un puré. Una vez que las papas ya están bien tiernas, las sacamos del agua y acá sí nos vamos a quemar un poquito y las vamos a pelar. Las tenemos que pelar en caliente. Como ven, es bastante fácil. Acá si se quieren ir ayudando con un cuchillo para no quemarse tanto sería lo ideal. Pero ven como les muestro, va saliendo muy fácil la cáscara. Así que vamos pelando las papas así. Y esto es fundamental hacerlo así para que no absorba tanta agua la papa y no nos pida tanta harina después la masa. Así que pelamos las papas y ahora te muestro cómo seguimos. Una vez que pelamos las papas, mira, con el mismo cuchillo las vamos a ir rompiendo un poquito así, porque esto está muy caliente, ven cómo va saliendo el vapor. Acá sí, te vas a quemar un poquito los dedos, pero te recomiendo que lo hagas así, porque la idea es que la papa no absorba tanta agua. Acá le vamos a poner un poco de manteca para que se vaya disolviendo y esto vaya tomando un buen saborcito. Y vamos a ir condimentando mientras. ¿Qué le vamos a poner? Acá tiene que estar bien de sazón. Le vamos a poner un poco de sal. La sal va a ser a gusto. Sal, pimienta negra. Si tenés blanca, ponle la blanca, pero ten en cuenta que va a picar más. Chicos, la pimienta blanca es la pimienta que más pica de todas. Y le vamos a poner un poco de nuez moscada. Y ahora vamos a ir pisando esto y que se vaya haciendo un puré. Acá es fundamental que te quede bien, pero bien liso. Una vez que nos quedó así el puré, vamos a dejar a que esto llegue a temperatura ambiente o se ponga tibio para poder empezar con la masa. Una vez que la papa ya está tibia o a temperatura ambiente, le vamos a agregar un huevo. Acordate que las cantidades las vas a encontrar siempre al final del video y en la descripción, todo bien detallado. Mezclamos un poquito acá. Esto es opcional, pero le va a aportarle mucho. Le vamos a poner algún queso rallado que a vos te guste. Mezclamos. Corremos esto hacia un costado. Y acá tenemos harina. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque como ustedes se habrán dado cuenta, esto ya estaba condimentado, pero la harina no. Entonces le vamos a poner un poco de sal a la harina para que después no queden desabridos los ñoquis, ¿no? Yo estoy usando, para que vos te des una idea, ahora vamos a hablar bien de las cantidades. Mezclamos acá un poco la harina con la sal para que quede todo bien mezclado. Y cuando uno hace ñoquis no hay una cantidad exacta de harina y eso vamos a ir viéndolo ahora porque volvemos acá donde tenemos la papa. Por lo general la regla que se suele seguir es la mitad de la cantidad que hay de papa se le pone de harina, pero eso va a depender mucho de la cantidad de agua que te haya absorbido la papa. Entonces por eso hay que tener siempre harina de más. Lo ideal sería ponerle la menor cantidad de harina posible para que queden bien livianos los ñoquis. Entonces yo acá te dije, estoy usando la mitad de lo que tengo de papa, pero la idea sería usar menos. Entonces le vamos agregando así harina y acá lo vamos a ir integrando con algún cornet o con la mano, pero acá la idea es no amasar demasiado, que se junte, que se forme la masa y la idea es no desarrollar el gluten porque a medida que vayamos amasando va a ir pidiendo más cantidad de harina y nos van a quedar duros los ñoquis, así que juntamos todo hasta que se forme la masa y si vemos que le hace falta más harina le agregamos. Una vez que se nos formó la masa, ahora sí, la vamos a bajar a la mesada, corremos esto por acá. ¿Ves que me quedó harina? Como te dije, es fundamental
tratar de usar la menor cantidad de harina posible. A esta masa, si yo la sigo amasando, me va a ir pidiendo cada vez más harina y después te van a quedar esos ñoquis que cuando los comes son pesados y te caen como una piedra al estómago. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo acá, mira, me voy a ayudar de la balanza porque yo los quiero hacer todos iguales. Vos, si no tenés la balanza, lo haces a ojo, no hay que hacerlo sí o sí con balanza. Vamos cortando pequeñas porciones. Hacemos el famoso choricito para hacer los ñoquis. Y acá, mira, te tendría que estar pesando para hacer unos ñoquis rellenos entre unos 25 y 30 gramos. Ahí está, mira, 24. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a cortar así. Yo lo hago con la balanza para que me queden todos bien parejos. Ahí tenemos 24 gramos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le hacemos como una especie de huequito y vamos con el relleno. El relleno que tenemos acá, mozzarella, le ponemos un poquito de mozzarella, lo envolvemos bien y hacemos una especie de albóndiga, que quede toda la mozzarella bien envuelta en la masa del gnocchi y nos van a quedar así como unas pequeñas albondiguitas. Así vamos haciendo hasta terminar la masa todos los ñoquis. Y una vez que tenemos todos los ñoquis hechos, los ponemos en una bandeja con un poco de harina abajo y le espolvoreamos también si queremos un poco de harina por arriba. Lo que vamos a hacer ahora es, inmediatamente que hacemos esto, ponemos el agua para cocinarlos y vamos a hacer la salsa. Mientras vamos esperando que el agua se caliente, en una sartén vamos a poner un poco de aceite o aceite de oliva. Vamos con cebolla, morrón y ajo picado. Le ponemos pizca de sal para que vaya sudando y vamos a saltear esto aproximadamente unos 5 minutos a fuego medio. A los 5 minutos que salteamos la verdurita vamos con el tomate triturado o puré de tomate. Un poquito de agua para recuperar lo que quedó en el recipiente. Mezclamos. Y a esto le vamos a sumar hojita de laurel y un poquitito de orégano para que le vaya dando un poco de sabor. Mezclamos esto y vamos a cocinarlo ahora sí a fuego medio o fuego lento aproximadamente unos 20 minutos. A los 20 minutos ya la salsa redujo y quedó así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponerle crema de leche. Una vez que tenemos la crema, vamos a condimentar ahora con un poquito de sal y de pimienta a gusto. Y acá es muy importante que para este punto ya el agua de las pastas esté hirviendo. Mezclamos y la vamos a cocinar esto a fuego lento. El tiempo que van a tardar en cocinarse los ñoquis, que es muy rápido, aproximadamente unos 3 o 4 minutos. No más que eso, porque la crema se va a empezar a cortar. Entonces, mezclamos bien acá. Y cuando esto se mezcló bien, ahora vamos a venir acá donde tenemos el agua de las pastas. Como te dije, ya tendría que estar hirviendo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Con mucho cuidado vamos poniendo los ñoquis. Y ahora vamos a cocinar esto, como te dije, serán unos 3 minutos aproximadamente. Y eso es lo que va también, en lo que va a tardar también la salsa en estar lista. Y ahora sí, cuando los ñoquis flotan, quiere decir que ya están listos. ¿Y qué vamos a hacer? Los vamos a ir retirando y acá los vamos a terminar de cocinar en la salsa. No mucho tiempo. Y ahora acá le vamos a dar unos 30 segundos con la salsa porque si no se van a pasar de cocción y ya te muestro lo que queda este manjar. Y mira lo que queda, la receta del día, espectaculares estos ñoquis rellenos con salsa rosa, son muy buenos. Si te gustó, te invito a que me dejes tu like, te suscribas al canal,
que cliques en la campanita para no perderte de ningún video y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir trayendo contenido como este. Lo terminamos nosotros, como viste, con un poquito de queso rallado. Yo me quedo disfrutando esta delicia, te dejo con los ingredientes, nos vemos en el próximo video. Miren esto, la hora de la verdad, miren lo que es esto, por favor. Uy, mirá lo que se ve esto, vamos, ahí. ¡Opa! Por todos ustedes, nos vemos en el próximo video.